Amén y amén. Vaya por favor a su Biblia y abriendo su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a leer algunos versículos de esta palabra. Decíamos hace unos instantes que ¿qué sería de nuestra vida si Jesús no estuviera? Y el propósito en esta mañana es de imaginarnos por un instante qué sería de nuestra vida si Jesús no estuviera con nosotros. Cada uno de nosotros, cuando tenemos bastantes problemas, situaciones difíciles, cuando nos enfrentamos con cosas que son muy naturales en la iglesia incluso, pero ¿y cuántos de nosotros no hemos tenido algún conflicto con un hermano, con una hermana, con el pastor, con el diácono, con alguien? Siempre tenemos conflictos, y cuando esto sucede en nosotros pensamos en nuestra mente: yo creo que sería mejor no venir a la iglesia, yo creo que sería mejor estar en mi casa. Bueno, sin duda alguna que he hablado con varios pastores y ha llegado un instante que dicen: bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí batallando con las personas? Porque cada uno batallamos unos con otros. Y pensamientos como estos pasan en nuestra mente. Te podría decir: ¿yo para qué estoy batallando con el hermano, con la hermana que cada vez que yo llego a la iglesia siempre me hace cara? Pues mejor me quedo aquí en la casa. Pero yo quiero llevarlo a su mente, a que a veces Satanás viene y tienta con esos pensamientos, y muchas personas incluso dejan de venir a la iglesia por eso. ¿Para qué yo batallo? Yo puedo buscar a Dios en mi casa, yo puedo estar en mi casa y como quiero, yo oro. Para estar perdiendo 2 horas de camino y regresar, pues mejor 1 hora aquí. La idea es muy buena, suena muy bonito, pero la realidad no funciona de esa manera. Y por eso en esta hora vamos a meditar en esto. ¿Qué sería si nosotros hiciéramos caso a nuestras ideas de nuestra vida? ¿Cómo realmente seríamos? Para esto, para introducirnos en esto, vamos a leer esta parte de la Biblia, donde Jesús hace una pregunta y es respondida de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, para Jesús, durante su niñez y su juventud, sin duda alguna había sido de bendición para las personas que lo rodeaban. Y podemos imaginarnos a Jesús viviendo en nuestro vecindario. Podemos imaginarnos a Jesús yendo con nosotros a la escuela. Podemos imaginarnos la bendición que tenían las personas de haber caminado con Jesús, jugado incluso con Jesús, porque Jesús fue un niño, ¿cierto? Jesús fue un niño, Jesús fue un joven que obedeció a muchas personas, porque dice la palabra de Dios, lo que nos narra, lo poco que sabemos de él, cuando después de que fue al templo y que se perdió por algún par de días de sus padres, dice que después regresó y estuvo sujeto a sus padres. Y si estuvo sujeto a sus padres, nos da a entender que estuvo sujeto a sus abuelos, estuvo sujeto a sus vecinos, a sus familiares más cercanos. Entonces Jesús caminó con las personas y fue de tremenda bendición para cada uno de ellos. Voy a dar algunas citas, no están escritas, ni las vaya a buscar porque no tendríamos tanto tiempo, pero en Lucas, en su capítulo 1, del versículo 26 al 35, nos habla acerca de cuando Jesús es presentado a María. Y a María le dan, y a José, una gran bendición de ser aquellas personas que iban a estar a cargo de Jesús por un tiempo. Y qué privilegio. ¿Puede usted imaginarse qué gran privilegio para alguien tener hospedado en su casa al Hijo de Dios, a la máxima autoridad del universo? Una tremenda bendición para ellos y para las personas que estaban alrededor. Y usted quizá ha hospedado, la Biblia misma nos dice que algunos de nosotros quizá podríamos ver hospedado ángeles sin saberlo, pero en el caso de María y José, ellos sabían quién era Jesús. El ángel les había revelado que era el Hijo de Dios. Qué privilegio para ellos tener a Jesús en su hogar. Qué regalo tan más maravilloso. Y después que Jesús nació, no solamente fue un regalo maravilloso para ellos, sino el libro de Lucas, en su capítulo 2, más adelante, en el versículo 34 en adelante, habla cuando Jesús fue llevado al templo. Y estaba un hombre llamado Simeón y una mujer profetisa llamada Ana. Y cuando vieron que Jesús entró en los brazos de María, dice que algo maravilloso sucedió. ¿Por qué? Porque ellos pudieron mirar cómo se estaba cumpliendo la palabra. Todo lo que ellos habían servido en la iglesia, habían estado, porque, oye, estuvieron, dice que
Ana estuvo sirviendo desde que enviudó toda su vida, noche y día, con oraciones y súplicas y ruegos en la casa del Señor. Y qué regalo fue para ellos que Jesús hubiese llegado. Y que Simeón pudiera decir: ahora sí voy a dormir tranquilo, voy a partir tranquilo, porque mis ojos han visto al Hijo de Dios, he visto la salvación de Israel. Juan el Bautista, años después, también fue una tremenda bendición para él cuando vio al Cordero de Dios que venía caminando hacia él. Y así pudiéramos mencionar a muchas personas, por ejemplo, en general el pueblo. Para el pueblo de Israel era una esperanza. El pueblo de Israel estaba perdido en totalidad. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. El pueblo de Israel estaba oprimido, pagando impuestos, no tenía libertad. En su propia tierra no tenía libertad. Y cuando llega Jesús, cuando oyen hablar del Mesías, no estaban seguros si era, pero tenían una esperanza, una gran esperanza. Jesús estaba cerca. Para los discípulos, ¿quién era Jesús? El gran maestro, aquel personaje que les iba a enseñar, o que les enseñó cómo realmente disfrutar la vida. Les quitó lo que ellos amaban, porque sin duda alguna que imagino que Pedro amaba pescar, hacer su trabajo. Imagínense Mateo cobrar los impuestos. ¿A quién no le gusta el dinero, verdad? Pero cuando Jesús realmente les muestra qué es la verdadera vida, ellos se apartan de todo eso, dejan todo eso, lo tiran y empiezan a seguir a Jesús. Para las personas que anduvieron en el ministerio de Jesús, que fueron sanadas, ya sea de lepra, sus ojos abiertos, sus cuerpos restablecidos de alguna parálisis, o algunos que recuperaron incluso a sus muertos, cuando Jesús llegó a ellos, Jesús era su Salvador. Pero así como para Jesús para muchos era su Salvador, para otros era un estorbo, para otros no lo querían ver, porque ellos no podían mirar a quien tenían enfrente. Ahora, ¿qué dice el Padre de Jesús? El Padre. En Lucas capítulo 3, versículo 22, dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. En Lucas 9:35 dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre estaba complacido con Jesús. Ahora, era un orgullo, era un placer poder hablar de su Hijo. Ahora vamos a ver qué decía Jesús de sí mismo. Jesús decía: soy el buen pastor, soy el pan de vida, soy la puerta, soy la luz, soy la verdad y la vida, soy la resurrección, soy la puerta de las ovejas, soy la vid verdadera, el Hijo del Hombre, el Rey. Y pudiéramos nombrar muchos más títulos que se le dan a Jesús. Pero regresamos a lo mismo. Para muchas personas Jesús era una bendición, y para muchos era una piedra de tropiezo. Era alguien que les estorbaba porque no podían hacer lo que ellos querían. Ahora vamos a traer todo esto a nuestro tiempo. Jesús sigue siendo el pan de vida, Jesús sigue siendo la luz del mundo, Jesús sigue siendo el libertador, Jesús sigue siendo el sanador, ¿cierto? Y para usted y para mí lo es. Para algunos de nosotros fue la esperanza. No teníamos esperanza, bueno, Dios nos dio la esperanza. Algunos de ustedes han contado testimonios de que han estado enfermos, Dios les dio la sanidad, ha sido su sanidad. Algunos les recuperó su matrimonio, algunos transformó su vida por completo. Pero para algunas personas aún Jesús sigue siendo alguien no deseado, alguien que les estorba, alguien que no quisieran que existieran, porque no pueden hacer lo que ellos quieren. Para muchos de nosotros que hemos conocido de Jesús, es nuestra vida. Es lo mejor que nosotros nos pudo haber pasado, haber conocido a Jesús. Pero por más que el ser humano quiera ocultarse de Jesús, quiera esconderse de Jesús, no puede hacerlo, porque antes de que existiera el ser humano, Él existía. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Génesis, ¿qué dice? Y Dios creó al mundo. Jesús estaba ahí. Y pudiéramos mencionar muchas citas donde nos habla acerca de su eternidad. Jesús, eterno. Jesús estaba antes que nosotros existiéramos. Pero al ser humano le hace sentirse mal en ocasiones tener cerca a Jesús. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nos gusta hacer el pecado. El pecado trae cierto placer.
No podemos negar eso. Si no trajera placer, pues nadie le gustaría hacerlo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, el trabajo en el sol, ¿quién le gusta hacerlo? Lo hacemos, pero que nos guste, así que nos fascine, que paguemos por ir a hacerlo. No, ¿verdad? Si nos pagan, vamos, pero si no, no vamos, porque en realidad no nos gusta ir a hacer algo fuera en el solazo, donde usted se desespera, donde los ojos le lloran del sudor. Bueno, pero el pecado no es eso. El pecado es placentero, por eso lo practica la humanidad. Por eso el ser humano quiere practicarlo. Y como es placentero, él quisiera que Jesús no existiera para tener todo el placer que él quiere. Porque cuando aparece Jesús, Jesús es gran respeto. No puedes hacer nada donde está Jesús. Incluso usted ha notado, como cristiano, que cuando llega a la casa de alguien que lo conoce como cristiano y quiere decir alguna mala palabra o quiere tomar alguna bebida que usted no le gustaría tomar, siempre le dicen, ¿me permites? O con permiso. O hay personas que su vicio es tan grande que dicen, permíteme unos instantes, ahorita regreso, y van por allá y se prenden un cigarro, pero usted es respeto para ellos. ¿Por qué? Porque usted está representando a Jesús. Y como representa a Jesús, ellos sienten la presión. Y quisieran que usted estuviera para que ellos tomaran y fumaran todo lo que fuese. Y dijeran todas las malas palabras que acostumbran. Pero como usted está ahí, usted hasta cierta manera les causa un poco de extrañez, lo hace sentir mal. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Y así podemos ver que Jesús siempre se ha querido presentar a la humanidad de una u otra manera. Y todos tenemos la misma oportunidad de conocer a Jesús. Pero así como los vecinos, regresemos un poco al pasado, como los vecinos de Jesús tuvieron la oportunidad de mirar a Jesús creciendo como niño, porque Jesús pasó la etapa que el hermano Eliezer pasó o está pasando. Nosotros casi nunca visualizamos a Jesús de esa manera, pero Jesús caminó como un niño, sonrió como un niño, jugó como un niño. Claro, nunca pecó, pero hizo las cosas que hemos hecho nosotros desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Jesús las hizo. Y muchas personas le rodearon y tuvieron la oportunidad de ser bendecidos más, pero no lo pudieron aprovechar. Ahora usted y yo estamos aquí, tenemos a Jesús, Jesús está aquí, Él está entre nosotros. Pero por eso quisiera yo que meditáramos qué pasaría de nuestra vida si Jesús no estuviera a nuestro lado. Cuando tenemos ese deseo de ya no quiero ir a la iglesia, porque mira el hermano, cada vez que yo siempre como que tuerce la boca, no me quiere saludar, da vuelta por otro lado. Yo no puedo evitar eso. Usted, a donde quiera que vaya, siempre encontrará a un hermano que quizás no le caiga muy bien a usted. Por eso la Biblia dice, soportaos unos a los otros. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en estas situaciones. No se puede cambiar. Usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Y sus hijos se llevan bien? Quizás ahorita si son grandes, sí, pero cuando eran niños siempre andaban peleándose uno con otro, que quién agarró mi camisa, que dónde dejaste esto, que tiene el control remoto, quién lo tiene. El problema siempre es que los niños se pelean. Bueno, nosotros delante de la presencia de Dios somos como niños, ¿verdad? Entonces si algún hermano se agarra del chongo con otro hermano es algo muy natural y no tan natural. Dios no quiere que lo haga, pero eso sucede. Ahora, cuando esto sucede, a veces nos afecta mucho a nosotros, porque quizás hay hermanos inmaduros, o usted sea inmaduro, o yo sea inmaduro, o usted sea más maduro que los demás. Que si usted es más maduro que los demás, usted tiene que soportar a los inmaduros, pero tenemos que soportarnos unos a otros. Cuando eso sucede, solemos decir, quiero colgar la toalla, ya estuvo bien. Si yo estoy acá tranquilo, busco más de Dios y meterme tanto en problemas. Pero eso no va a ser así. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, empieza a decaer nuestra vida espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que meditar. Ahora que estamos aquí con Jesús, usted puede estar con Jesús, puede venir a la iglesia y estar Jesús aquí y no aprovechar la ocasión. En nuestra Biblia nos cuenta la historia. En el libro de Lucas, su capítulo 7, hay una historia de un varón que invita a Jesús a su hogar. Y este varón, conocido como Simón el Fariseo, invita a Jesús. Y estando Jesús ahí, sentado con él, tiene la oportunidad de ser bendecido de parte de Jesús, porque Jesús fue su invitado en esa ocasión.
Pero vemos que hay una mujer que ni siquiera había sido invitada y llega delante de Jesús. Bueno, digo delante de Jesús, pero en realidad llegó a sus espaldas y empieza a adorar a Jesús, empieza a llorar a sus pies, empieza a gemir, empieza a enjugar sus pies con sus cabellos y lo unge con un ungüento. Y esta mujer, al final de esta cena, ella sale perdonada y sale bendecida, mientras que el fariseo sale regañado, porque Jesús básicamente lo regañó al final. Le dije, dijo Jesús, entré a tu casa y no me diste beso, no me lavaste los pies, no me atendiste como debías de haberme atendido. Tuviste, Simón, la oportunidad de tener al Hijo de Dios en tu casa y no lo aprovechaste. ¿Pero por qué? Porque Simón lo que había tratado de llevar a Jesús es para enorgullecerse él, decir, Jesús estuvo en mi casa, Jesús está en mi casa. Y a veces nosotros, los cristianos, inconscientemente actuamos como este varón. Decimos que somos cristianos y nos enorgullecemos de llamarnos cristianos, pero no aprovechamos el ser cristiano. Digo, yo soy cristiano, gloria a Dios, soy cristiano, pero ¿estás aprovechando que Jesús está en tu hogar, está cerca de ti para adorarle, para bendecirle, o simplemente lo usas como un estandarte para que todos sepan que eres cristiano? Algunas personas incluso me ha tocado que llegan a pedir un empleo diciendo yo soy cristiano, porque saben que si dicen yo soy cristiano, la gente dirá pues no roba, no va a hacer nada, no es problemático, así que lo emplearemos. Pero solamente usa el yo soy cristiano por orgullo, porque le conviene, pero no puede realmente recibir lo que Jesús está ofreciendo. Sin embargo, vemos a esta otra mujer que llegó de una manera muy diferente. Ella era pecadora, ella era mala para la sociedad, pero llegó delante de Jesús y aprovechó. Esta sí que aprovechó. No invirtió en la comida, no invirtió en los manteles, no le pagó a ningún cocinero, y ella fue la que fue bendecida. ¿Por qué? Porque supo acercarse a Jesús. Aprovechó que Jesús estaba ahí. Podemos ver otra historia, podemos ver varias historias. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Vemos la historia de un varón, un centurión también. Ese varón llama a Jesús, y este es más tremendo todavía, porque ni siquiera invitó a Jesús a su casa. Pues él se sentía indigno, no invitó a Jesús a su casa, pero recibió una gran bendición. Diferente a este fariseo que invirtió en invitar a Jesús, y cuando invitaban a Jesús, déjeme decirle que Jesús no iba solo. Jesús siempre llevaba un gran número de personas, así que si usted quería invitar a Jesús y vamos a invitar a Jesús al restaurante, usted tenía que saber que su cuenta iba a ser bastante grandecita, porque Jesús no iba solo, mínimo llevaba 12. Pero ese varón, este centurión, ni siquiera llevó a Jesús a su hogar. O sea, no estaba cerca de Jesús, pero aprovechó que Jesús podía ir a él a través de lo espiritual y con su poder. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero su corazón está demasiado lejos de la iglesia, demasiado lejos de Jesús. Nosotros, cuando vengamos a la casa de Dios, debemos de saber que Jesús está aquí y aprovechar que Jesús está entre nosotros, que Jesús está con nosotros para recibir sus grandes bendiciones. Pero a Jesús jamás le va a gustar a una persona que es orgullosa, que es vanidosa. No, Jesús quiere que nosotros seamos sencillos, que nosotros entendamos que Él es el Rey de Reyes, que merece gloria, que merece honra, que si recibimos algo es por su gracia, no por lo que hacemos nosotros, es por su misericordia. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 nos narra la historia de dos mujeres, Marta y María. Y esta mujer, Marta, invita a Jesús también. Note que a veces el que invita a Jesús no aprovecha, y aprovecha el que no lo invitó. Marta invita a Jesús y empieza a hacer qué hacer, empieza a cocinar. Yo no sé si hubiera sido de El Salvador, pues a lo mejor hubiera hecho pupusas, y si hubiera sido de México, a lo mejor decía mole, si hubiera sido de Veracruz, a lo mejor tamales, yo no sé, pero de Guerrero quizá hubiera hecho pozole. Pero vino ella y empezó a cocinar para Jesús. Y mientras su hermana pues dijo, yo voy a aprovechar, Jesús está aquí. Se sentó a sus pies y empezó a escuchar las palabras de Jesús. Y la otra se molestó porque
yo estoy cocinando, yo estoy haciendo mucho y mi hermana está aprovechando. Y Jesús le dijo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué haces tantas cosas y no aprovechas lo mejor? En ocasiones nosotros nos sentimos en desesperación queriendo dejar de servir a Jesús porque muchas cosas nos están aconteciendo. Mi pregunta sería esta: los problemas que estás viviendo o por los problemas por los que no quieres servir al Señor, ¿es porque Dios te dijo que lo hicieras o sencillamente porque tú quieres andar haciendo algo que crees que es para el Señor? No sé si me estoy explicando. A veces nosotros venimos a la iglesia y empezamos a involucrarnos en cosas físicas y salimos peleando por una cosa física. Y yo, ¿quién te dijo que lo hicieras? El Señor Jesús nada más quiere que lo escuches. No estoy diciendo que no quiere el Señor que trabajemos. El punto mío es que a veces nos involucramos en tantas cosas físicas que nos causan problemas. Y en realidad no estamos buscando al Señor. Simplemente nos llenamos de trabajos físicos y no aprovechamos que Jesús está aquí. Jesús está entre nosotros y debemos de aprovechar que Jesús está entre nosotros. Ahora, podríamos mencionar bastantes cosas o bastantes beneficios que tenemos porque Jesús está entre nosotros. Me gustaría que pensásemos los beneficios. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y ya la dio por nosotros. Él es la vida. A veces las personas quieren vivir una vida que ni siquiera conocen. ¿Qué es la vida? Dice la Biblia que la vida es que conozcamos a Jesús y al Padre que lo envió. Esa es la verdadera vida. Pero las personas dicen, yo quiero conocer la vida. No existe otra vida después de Jesús. Sin Jesús es la muerte. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos estar en Jesús. No importan los problemas y las circunstancias que nos acontezcan como cristianos, lo mejor es estar con Jesús. Usted y yo, cuando yo miro mi vida y miro la vida de nuestros hermanos que nos rodean, nos damos cuenta que Dios ha hecho un cambio tremendo en nuestras vidas. Algunos éramos bastante peleoneros, algunos bastante chismosos, algunos ladrones, algunos de todo. ¿Para qué nombrar tantas cosas? Algunos quizá traían 3 o 4 de esos regalitos dentro de sí. Pero cuando venimos a Jesús, Dios nos cambia. Amén. Somos totalmente cambiados. Sí, no somos perfectos, batallamos, algunas cosas aún las estamos dejando, ¿verdad? No estamos diciendo que somos perfectos, pero podríamos imaginarnos sin Jesús en nuestro corazón. ¿Podrías imaginarse realmente cómo sería si usted ha incrementado su vida espiritual, ha conocido más de Dios en el tiempo que ha servido a Dios? Responda sí o no. Sí, yo creo que sí, ¿va? Estás aquí, entonces conoces más de Dios y vas mejorando. Ahora, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera llegado a nuestra vida? Usted se puede imaginar al instante cuando Jesús vino a su vida, ¿cómo era usted de tremendo? Ahora, con la experiencia, con los 4, 5 años o 10 años que han pasado, ¿cómo usted sería? ¿Sería mejor o sería más tremendo? La lógica es que usted sería más malo de lo que había sido cuando el Señor lo rescató. Pero paró cuando nuestra vida se estaba deteriorando. Era como un cáncer que venía calcomiendo nuestra vida, porque eso es el pecado. Cuando aparece Jesús, hace un alto a ese cáncer y empieza a sanarlo. Pero si Jesús no hubiera venido, ese cáncer hubiera seguido calcomiendo nuestra vida y ahorita seríamos peor de como éramos en aquel tiempo. Por eso es importante que nosotros entendamos que estar en Jesús es lo mejor, que no importa si hay instantes que sentimos que no deberíamos de seguirle porque tenemos muchos problemas, porque regularmente oímos esta frase muy común en nosotros los cristianos: entre más busco de Dios, más problemas tengo, hermano. Y si es cierto, pues ¿qué esperábamos? Entre más busquemos de Dios, tendremos más problemas, pero eso es una bendición porque estamos caminando, estamos creciendo. Ahora, necesitamos entender qué sería de su vida o de mi vida si Jesús no estuviera. Claro, nosotros como seres humanos, como el pecado es bastante atractivo, quisiéramos que Jesús no existiera. La ciencia ha pasado años y años, gastado miles de dólares tratando de hacerle entender a las personas, tratando de convencer a las personas de que Dios no existe, que nunca existió un diluvio, que nunca existió un Jesús, que nunca existió el pueblo de Israel, que nunca existió tantas cosas.
¿Cuántas veces no miramos que los reporteros tratan, dice, bueno, si los israelitas anduvieron en el desierto, nunca hemos encontrado ninguna seña de que ellos anduvieron? Bueno, es que Jesús no está preocupado para que ellos encuentren señas. Es que el mundo, creemos en la evolución porque la Biblia no dice totalmente cómo fue creado. Bueno, es que la Biblia no es un libro de ciencia, aunque tiene ciencia. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. Tiene poco de todo, porque el Señor, el propósito de la Biblia es darnos el plan de salvación. No es hablarnos de historia. Él hubiera podido escribir historia, él hubiera podido escribir ciencia. ¿Quién más que el Señor? Pero no era su interés. Así que nosotros debemos de conformarnos con lo que Dios ya nos reveló, que nos dio, para que nosotros sigamos caminando. Ahora, que el mundo siempre querrá que ignorar todo eso para vivir una vida sin reglas, sin moralidad, no quiere nada. El ser humano quiere estar libre y hacer lo que se le venga a la mente y ser destruido, porque cada vez que nosotros andamos sin ley, somos destruidos. Y sin darnos cuenta, hablaba con algún joven los días pasados, que todos, querramos o no querramos, estamos bajo la ley de Dios. Todos, incluso los que no sirven a Dios, están bajo la ley de Dios. Cuando alguien pasa corriendo y se lleva una arma y lo ve el policía, le dice, a ver, ¿dónde vas? Y le podría decir, está prohibido que mates, está prohibido que robes, está prohibido que adulteres. Todos los 10 mandamientos están prohibidos por la ley. ¿Estás de acuerdo, verdad? Amén. Usted lee las leyes de Estados Unidos y todos los 10 mandamientos, así como están en la Biblia, así se castigan. Entonces, el ser humano, no importa para dónde corra, Jesús siempre estará ahí. Ahora, la diferencia es cómo estará el Señor. El Señor siempre está ahí. Él quiere ser el amigo, Él quiere ser el pastor, Él quiere ser el sustentador, pero también llegará el instante que Él va a ser el juez. Y cuando eso suceda, nosotros deberíamos estar a los pies de Cristo, no del otro lado. Por eso es importante, hermano. No sé si usted esté batallando en su vida espiritual, porque todos batallamos en alguna ocasión. Pero si usted ha pensado por un instante alejarse del Señor, es lo peor que nosotros podemos hacer. Si sin Jesús seríamos lo peor de lo peor. Si usted es malo, porque a veces somos malos todavía, ¿verdad? A veces nos enojamos, a veces tiramos la cazuela o rompemos plato, no sé. ¿Usted puede imaginarse sin Jesús? Yo a veces platico con mis hijos, soy sincero, y a veces les digo, cuando dicen, hey papá, eres bien enojón, digo, no, cállate, si no tuviera Jesús yo no sé cómo te iría, amigo. Y es la realidad. Cuando a veces las personas se exigen mucho de nosotros, ¿verdad? A veces el esposo a la esposa, ay, vieja, ¿cómo eres? O la esposa, ay, viejo, ¿cómo eres? Ay, hermana, dé gracias a Dios que su esposo ya fue rescatado, porque si no, yo creo que traparearía con usted el piso, ¿verdad? Es lo mejor que el Señor. Y a veces nos critican porque aún batallamos trabajando nuestra humanidad. ¿Podría usted imaginarse nuestro hogar cómo sería sin Jesús? Yo creo que hasta imaginarse es una mala experiencia, pero lo estamos haciendo para que entendamos cuando queremos retroceder, no nos conviene. Si el mundo está mal a nuestros pies en este tiempo, imagínese sin Jesús. Si aún mentimos, imagínese sin Jesús. Si aún hacemos alguna cosa indebida, imagínese sin Jesús. Si aún tenemos enfermedad, imagínese sin Jesús. Sería lo peor. Por eso es importante que hasta donde esté nuestro alcance nos esforcemos, y cuando ya no podamos, Jesús está ahí para ayudarnos. Pero aprovechemos que Jesús está con nosotros. Para todos Jesús fue el pan de vida, para todos Jesús fue la luz del mundo, para todos. Pero dice que algunos no le aceptaron, y aquel que no le aceptó fue condenado. Y usted ya lo aceptó. Manténgase donde está. Y si alguno de los que estamos aquí no le ha aceptado, le invito a que lo acepte, porque si no acepta Jesús, su vida va a ir cada vez decayendo, hasta el instante que no pueda ser rescatada. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Le damos gracias a Dios porque ha estado con nosotros. Y pidámosle al Señor que si en un instante de nuestra vida nos desanimamos, nos desalentamos, recuerde siempre, cuando venga ese desánimo, cuando diga, ya no voy a ir a la iglesia, en su mente, regrésese al pasado y acuérdese cómo era. Y ahora sume los años y diga, ¿cómo sería yo sin Jesús ahora? Y estoy seguro que se le olvida todo ese pensamiento.